¿Te has preguntado cuáles son las bases mínimas que debe de tener un museo? ¿Existe alguna guía? ¿Existen algunas líneas que todos los museos estén de acuerdo y que se lleven a cabo? Hoy veremos la deontología de los museos, una guía, un documento, un libro muy interesante del ICOM que nos servirá para descubrir qué es un museo, qué no es un museo, qué hace y cuál es su labor en la sociedad. Lo veremos hoy en este episodio. Gestión Cultural, el podcast, el programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org. ¿Qué tal, camaradas de la cultura? Les doy la bienvenida a un episodio más de Gestión Cultural, el podcast. Soy Alejandro Carrá y los estaré acompañando en este interesante episodio acerca de la deontología de los museos. Esto parece que alguien quiso molestar, ¿no?, con algún término súper complicado, pero la verdad es que no. Este libro, este documento del ICOM, que vamos a ver más adelante quién es una guía muy interesante y que da unos lineamientos básicos sobre qué es y qué no es un museo y su papel, ¿no?, en la sociedad. Pues vamos al grano. ¿Qué es la deontología? La deontología es básicamente una directriz, es una rama de la ética que habla sobre los deberes, sobre los rigores de una actividad, sobre cuáles son los lineamientos profesionales de una rama en específico, ¿no? Y es interesante porque regula la profesión, regula qué significa ser profesional y qué significa ser amateur. A grosso modo, esto es lo que podemos decir, ¿no?, de la deontología. Obviamente hay toda una especialidad, hay libros enteros, pero básicamente cuando encuentras un libro que habla sobre deontología de alguna profesión, lo que te está diciendo es que son las líneas mínimas, ¿no? Son las bases para que tú consideres si eres profesional en ese ámbito o no lo eres. La cuestión es que la deontología de los museos la crea el ICOM, que es una organización súper interesante que organiza los museos del mundo. Es una institución privada, es básicamente, bueno, ellos se consideran a sí mismos como una ONG y es el Consejo Internacional de los Museos. Básicamente esas son las siglas del ICOM. Fue creado en 1946 y es básicamente la organización más grande de museos en todo el mundo. Ahora incluso ya no solo alberga museos como asociados, sino que también profesionales, ¿no?, de los museos, profesionales del patrimonio cultural o simple y sencillamente personas que aman los museos y quieren estar más al tanto del quehacer y de la actualización, ¿no?, del trabajo profesional de los museos. Se estima que tiene más de 45,000 miembros y está en 138 países del mundo. Cualquier museo importante de casi cualquier país está inscrito en el ICOM y se rige bajo las reglas, ¿no?, y las directrices del ICOM, que más que reglas son, o sea, que sean impuestas, pues, son directrices, ¿no? Son lineamientos. Recordemos que el ICOM no es una institución de las Naciones Unidas que los países pues han decidido regirse, no han establecido convenios. Es decir, no es de obligatorio cumplimiento. Obviamente, si tú te asocias a esta organización, pues lo que esperas es que estés de acuerdo con estos lineamientos y te apegues a ellos. Pero vamos a recalcar que es una cuestión que no es normativa en el sentido de que vas a dejar de calificarte como un museo o vas a dejar de calificarte como un profesional de los museos si no lo cumples, ¿no? Sino que es una guía en que todos estos museos, todos estos países han llegado a la conclusión que esta es la manera ética y profesional de administrar un museo. Pues bien, ya yendo a la chicha, ¿no?, de este programa, yendo al core business, ¿cuál es la deontología de los museos? Este documento lo puedes encontrar en internet, básicamente en la página oficial del ICOM. Tiene varias actualizaciones. La última que voy a leer es la del 2017.
Incluso se están trabajando siempre, continuamente, ¿no?, en actualizar los conceptos, actualizar las directrices. El trabajo del ICOM es muy importante y espero, ¿no?, poder invitar a alguien de esta institución acá al podcast para que nos explique de mayor y mejor medida cuál es el papel del ICOM y su, ¿no?, papel trascendental para la administración de los museos. Vamos a ver, si tú encuentras el documento, que existen 8 artículos de esta deontología en donde establece algunas directrices. El primero es que los museos garantizan la protección, documentación y promoción del patrimonio natural y cultural de la humanidad. El museo lo que plantea es poder resguardar el patrimonio cultural y natural. El museo tiene que girar alrededor de proteger este patrimonio. Aquí vamos a entrar en un gran debate, puesto que el ICOM establece un concepto de museo, ¿no?, que es una organización sin fines de lucro que está al servicio de la sociedad y protege, ¿no?, y promociona el patrimonio cultural y natural que esté a su cargo, ¿no?, obviamente. Aquí no hay que confundir el museo con una galería de arte, con una exposición en concreto, sino más bien que el museo lo que pretende es proteger este patrimonio que es importante, e incluso no solo cultural, sino que también existen museos de historia natural, ¿no?, que es interesante, puesto que muchas veces se realizan proyectos o se gestionan fondos que los consideramos para un museo, pero realmente los estamos haciendo para una galería, para una exposición, para una colección, etcétera. Pero un museo tiene una característica muy esencial, y es que protege un patrimonio cultural en específico. En otro podcast hablábamos de qué es un patrimonio cultural, e incluso a lo mejor en otro episodio vamos a establecer cuáles son las líneas para clasificar un objeto, un lugar, una materia, ¿no?, como patrimonio cultural. Pero en este caso, pues vemos que los museos se centran en eso, ¿no? Vamos a proteger este patrimonio cultural y de paso vamos a promocionarlo, ¿no?, para que sirva a la sociedad, ¿no?, y sirva de identidad, sirva para el desarrollo cultural de la comunidad a la que sirve. Aquí hay un dato muy interesante, y es que los museos son sin fines de lucro. No tiene como fin generar ganancias. Obviamente hay personas que viven de los museos, hay personas profesionales en los museos y que obviamente tienen una paga de esto. Sin embargo, hay que dejar claro que cuando tú proteges un patrimonio cultural, cuando se te ha dado la misión de proteger algo que es identitario de la comunidad, volverlo con fines de lucro, esto puede ser muy peligroso, pues ya se convierte en un tráfico, ¿no? Y como veremos en otros episodios, el tráfico de bienes culturales tiene una norma legal incluso que te puede llevar a la cárcel si no lo cumples de la mejor manera o como es debido. Entonces el ICOM te dice, si tú quieres convertirte en un museo, tienes que tener claro que esto no lo hacemos por el dinero, esto no lo hacemos por las monedas, esto lo hacemos con el fin de proteger un patrimonio cultural en específico, para que no caigamos en la tentación de vernos inmiscuidos en negocios raros por medio del patrimonio cultural, ¿no? Esto es súper importante y hay que tenerlo claro. Cabe recalcar que esto es una línea, ¿no? Esto es una directriz del ICOM, y como bien decía al principio, esto no es una ley, esto no es algo que te vas a ir a la cárcel si lo incumplís, pero es interesante que todos estemos de acuerdo en que el patrimonio cultural no debe ser objeto de un negocio. Aquí hay muchas formas de verlo, puesto que me vas a decir, ¿y cómo se financia el Museo del Louvre, por ejemplo? ¿O qué tal del Museo de Cera, ¿no?, que es una cuestión bastante lucrativa? ¿O qué tal estos museos como de la Coca-Cola o el Museo de M&M's, etcétera, etcétera? Esto lo podríamos desengranar, ¿no? Lo podríamos empezar a definir en otros episodios, pero a grosso modo te voy a decir de que no hay que confundir los conceptos, no hay que confundir las instituciones. Obviamente, desde la ignorancia se puede clasificar
a un lugar, a una colección, a una exposición, como un museo, ¿no? Pero el ICOM te dice, creemos que estas deben de ser las consideraciones que debe de tener un museo, ¿no? Y que este personal que trabaja en este museo debe de hacerlo sin fines de lucro, que tengan una paga, obviamente, pero que la fundación de este museo no debe tener fines de lucro per se. Y esto lo ligamos al segundo punto que habla el libro, y es que los museos que poseen colecciones las conservan en beneficio de la sociedad y su desarrollo. La adquisición de colecciones, la baja de colecciones, todo lo que tenga que ver con el resguardo de este patrimonio cultural que está en el museo, tiene que ser con base al beneficio de la sociedad y de su desarrollo. En este apartado establecen algunas líneas de cómo se deben adquirir nuevas colecciones, de cómo se deben de dar de baja algunas colecciones y cómo esto no debe ser una subasta, un mercado de arte, ¿no? Pues si te consideras museo, lo que debes hacer, ¿no?, es proteger este patrimonio y que sirva a la sociedad en la mayor medida, ¿no?, de forma gratuita, de forma accesible, de forma de que las personas que viven alrededor del museo se beneficien de él. Entonces alguien me dirá, ¿cómo es que algunos museos subastan obras de arte? ¿Cómo es que algunos museos sirven como un mercado de arte, ¿no? Pues volvemos a lo mismo. No es un museo, o a lo mejor está haciendo una actividad paralela, ¿no? O se están llevando a cabo actividades dentro del museo que son de fines con lucro, ¿no? Pero que no son estrictamente el museo. Ahí habrá que tener cuidado y ser muy consciente acerca de los objetivos que tiene la institución, que tiene el museo que ha fundado. Esto no lo rige el ICOM, es decir, las actividades lucrativas dentro del museo, con el fin de que estos fondos sirven para el museo, pero tiene algunas cuestiones éticas, ¿no? Por eso es que la deontología también son directrices éticas, más que normativas, más que leyes, son directrices éticas. Ahora bien, el tercer punto es que los museos deben de poseer testimonios esenciales para crear y profundizar en conocimientos. ¿Qué significa esto? Es que los museos también son instituciones para investigar, también son instituciones para crear conocimiento, para crear ciencia, para investigar acerca del patrimonio cultural. No es simplemente exhibirlos por exhibirlos, sino que la idea es poder crear y profundizar en esto que tanto interesa proteger, ¿no?, y promover, que es el patrimonio cultural. Por eso el ICOM te dice de que lo mejor es que tú también resguardes investigaciones, ¿no?, resguardes documentos que sean importantes para explicar el patrimonio que estás conservando y que es tu fin, ¿no?, último, ¿no? No solo es una cuestión de exhibir, sino que también debe ser un centro de investigación. Esto lo conectamos con el cuarto punto de este manual, de esta guía, que es que los museos contribuyen al aprecio, al conocimiento y la gestión del patrimonio natural y cultural. Es decir, que la idea también del museo no es solo tener encasilladas, ¿no?, todas estas obras, todos estos materiales, todos estos bienes culturales, sino que es exponerlos, que las personas puedan apreciar, que puedan adquirir nuevos conocimientos de este patrimonio cultural, que es básicamente una de las ideas del museo. Claro, el objetivo central, digamos, es proteger, es resguardar este patrimonio cultural, pero el museo debe de hacer una labor importante en exponer y que la gente tenga interés en conocer este patrimonio. No es simplemente funcionar como una caja fuerte, sino que también las personas puedan apreciarlo. Y para esto hay una gran labor, ¿no? Hay un gran trabajo que a lo mejor en otro episodio, y me puedes escribir al correo o en redes, si deseas conocer cómo funciona, ¿no?, ya el día a día de un museo a través de organizar rutas, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, aquí toca lo que ya habíamos hablado, y es que en un punto 5 dice que los museos poseen recursos
que ofrecen posibilidades para otros servicios y beneficios públicos, ¿no? Es importante, pues, no ser tan rígidos y saber de que hay cuestiones más allá de los bienes culturales que estamos resguardando, en el cual el museo puede servir, ¿no? Como pueden ser exposiciones privadas, eventos privados, etcétera, ¿no? Hay servicios y beneficios que el museo puede servir a la comunidad y que es importante que lo hagan. No es una cuestión de ser conservadores o de que los museos se conviertan en unas iglesias del patrimonio cultural, ¿no? Sino que también sirven para que la comunidad pueda usar sus recursos, pueda usar sus servicios, siempre y cuando no menoscaben el patrimonio cultural que hay dentro. Por eso es que los museos pueden hacer eventos privados, pueden hacer subastas, ¿no? Siempre y cuando se lleve un lineamiento, ¿no? Tanto, bueno, puedes encontrar lineamientos en el ICOM o el mismo museo debe establecer cuáles son los lineamientos en que se van a dar los eventos, en el que se van a dar las subastas, en el que se va a dar cualquier tipo de actividad que ocupe, ¿no? Los bienes y servicios del propio museo. No vamos a hacer un evento el cual vulnere el patrimonio cultural de ahí o menosprecie el patrimonio cultural de ahí. No vamos a hacer un evento que ocupen frases, imágenes que denigren a la población indígena, por ejemplo, y nuestro museo sea sobre población indígena. Esto es muy obvio, pero hay muchísimos museos que incurren en estos errores por no estar atentos, ¿no? Con el afán, con el fin de poder generar ingresos, quizás no para generar lucro, sino que para mantener vivo el museo, pues le dicen que sí a muchas actividades que no están en consonancia con el resguardo, ¿no? Del patrimonio cultural que tienen en sus manos. Luego tenemos el sexto punto, que es que los museos trabajan en estrecha colaboración con las comunidades de los que provienen las colecciones, así como con las comunidades a las que prestan servicios. Y aquí pues se conecta con el anterior punto en que si nuestros bienes culturales, nuestro patrimonio cultural que estamos resguardando como museos, pertenecen a una población maya, pero nosotros estamos vulnerando sus derechos, estamos vulnerando que este colectivo, que esta población, que esta comunidad acceda a estos bienes, acceda a la exposición de este patrimonio cultural, pues no tiene sentido, ¿no? La idea del museo, y volvemos a lo mismo, es que debe de servir a la comunidad, debe de servir a la sociedad. Entonces, el patrimonio cultural que resguarda este museo debe estar en relación a las comunidades que proveen estas colecciones o que proveyeron, ¿no? Sin su consentimiento en algún momento. La cuestión es que el museo esté en sintonía con el tema con el que están trabajando, con la temática, ¿no? Por ejemplo, sería como ilógico de que un museo de historia natural que resguarda, por decir un ejemplo, la fauna de un tigre en específico y su museo, ¿no?, esté lleno de alfombra de la piel de estos tigres. No tendría sentido, ¿no? Entonces, la colección, los bienes culturales, el patrimonio cultural y natural que resguarde un museo tiene que estar en consonancia con la comunidad, tiene que estar en sincronía con la comunidad y poderle servir, ¿no? Porque estamos hablando que el museo no solo protege este patrimonio, sino que también se encarga de hacerlo ver, de exhibirlo. Entonces, ¿qué mejor que la comunidad que está, ¿verdad?, expuesta aquí a través de su patrimonio cultural esté en sincronía con los objetivos y con las actividades del museo? Luego tenemos el séptimo punto, que esto es súper obvio, pero créanme que hay muchos museos que han servido para el tráfico ilícito de bienes culturales y por eso el ICOM establece que los museos actúan ateniéndose a la legalidad. Es decir, si trabajamos con el patrimonio cultural, lo mínimo es que todas las leyes aplicables al patrimonio cultural pues sean veladas, no sean observadas, sean cumplidas. Y esto no solo las leyes nacionales, ¿no?, las leyes que están en tu propio territorio como país, sino que también las convenciones internacionales. Y qué mejor que la Convención Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de la UNESCO,
que lo podemos ver más en otro episodio, como les decía, pero que es importante, ¿no? Que el museo se rija bajo esto y nos sirva para poder lavar de alguna forma, vamos a decirlo, los bienes culturales que han sido robados, que han sido hurtados o que están en un tráfico ilícito, ¿no? Esto es muy importante, que se ve así de manera superficial, pero el ICOM establece algunas líneas de cómo deben de venir estos bienes culturales y cómo se deben de dar de baja, ¿verdad? Es importante que los museos sepan el origen de que el donador o el vendedor de este bien en específico, de este patrimonio cultural, pues tenga todos sus antecedentes legales, transparentes, limpios, ¿no? Y que sepamos de dónde es el origen de este bien cultural. Es parte de la obligación de los museos, no solo velar por el patrimonio cultural que está en su institución, que está en su edificio, sino que por el patrimonio cultural del mundo, ¿no? Y luego, como último punto, el ICOM establece que los museos deben actuar con profesionalidad, ¿no? Hay todo como un esquema, como unos mandamientos acerca de la conducta profesional de las personas que se dedican a los museos, y que además no debe de existir un conflicto de intereses, ¿no? No debe de haber esto de que, bueno, la familia tal donó este patrimonio cultural, estas obras de arte, pero que son de un origen desconocido, pero da la casualidad que son los mayores donadores, de que la hija es la directora, de que el sobrino, o sea, no, ¿verdad? No deben de existir un conflicto de intereses en la profesión de los museos, ¿no? Y en la administración del mismo. Todas estas son líneas, ¿no? Todas estas son como directrices. Básicamente es un código ético, es un código profesional que, como bien recalco, no es una cuestión obligatoria, pero que es interesante e importante que si tú estás trabajando en un proyecto para un museo, planeas instalar un museo o ya eres parte de un museo, que tengas al dedo, ¿no? Que manejes muy bien todas estas directrices, que te sepas esta deontología como que si fuera la Biblia, ¿no? Pero sobre todo que te alimentes de las directrices del ICOM, ¿no? El ICOM es una organización muy importante y que realmente, es decir, la verdad, es la más importante en la cuestión de los museos y que establece directrices que a lo mejor puedan ser un poco utópicas, a lo mejor hace falta mucho que trabajar en los museos, pero que esa es la idea, ¿no? Poder llegar a estas instituciones que son sin fines de lucro, que sirven a la sociedad y que protegen el patrimonio cultural, rigiéndose bajo las leyes con profesionalidad, con ética, etc. Esa es la idea, llegar a ser estas instituciones. Y qué mejor forma, ¿no?, que estudiando cuáles son estas guías, estas directrices, estas líneas de una institución tan importante como el ICOM. Y si vas a trabajar en un museo o estás trabajando en un proyecto de los museos, pues tienes que saberlo, ¿no? Tienes que saber de qué trata. Pues bien, este es el episodio de hoy. Muchísimas gracias si has llegado hasta acá. Yo te pido que puedas seguirme en todas las redes sociales. Aparecemos como acultura.org, acultura con K. También te pediría que si ya que estás acá, ya te ha fascinado, ¿no?, puedas dejar con 5 estrellas, puedas ratear, ¿no?, este episodio, este podcast con 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayuda muchísimo. Y que puedas escribirme al correo o a cualquiera de las líneas, ¿no?, de mensaje directo de las redes sociales, en donde yo estaré encantado de responder tus preguntas, estaré encantado de conocer tus comentarios, pero sobre todo que podamos charlar sobre este increíble mundo de la gestión cultural. Espero que nos podamos escuchar el próximo lunes para saber más y mejor acerca de esta increíble profesión. Chao.